¿Tú estás dispuesto, Malvi, a que si aparece evidencia, tú cambies de postura? Bueno, mira, te voy a decir algo. ¿Tú aceptas la posibilidad de estar equivocado? Bueno, equivocado concierne a la existencia de Con Dios, este tipo. todo de Dios. No, no, no. Eso. No aceptas la posibilidad. Entonces realmente tú no estás abierto a un diálogo. Tú solamente intentas a través de silogismos que suenan bonitos e inteligentes plantear lo que tú quieres creer sin que haya un atisbo de posibilidad en la que tu planteamiento no sea correcto. Por eso es que ni funciona el argumento científico contigo, ni siquiera el bíblico ni el filosófico, porque Friedrich te fue de lo científico y te apeló al texto bíblico, pero tampoco aceptaste el texto bíblico, hablaste después de filosofía. Entonces lo que ves es que estás dando de tema en tema a donde tú crees que vas a encontrar fuerza para tu postura. Lo que tú aceptas como relato de la creación, que dijiste que sí, literalmente como está. ¿Cómo tú explicas que hubo Déjame tarde y terminar. mañana, el primer, segundo y tercer día, y que el sol se creara el cuarto? ¿Cómo tú lo explicas? Porque Está quien bien, dijo mira. que cree en el relato perfectamente eres tú. Sí, yo creo en el relato. Pero mira, Vale, ¿cómo tú lo explicas? por ejemplo, Pero escúchame, para que no, y ni tampoco mi intención es decirte que tú no sabes, es que quiero entender tu planteamiento. Si, pero yo para te dije, yo te entenderme, dije ahorita, si no es un tema que tú domines, entonces no lo traigas acá, porque estás haciendo preguntas y cuando te hago la primera, dices que no. ¿Qué tema tú crees que tú puedas dominar y traerlo aquí al panel para que podamos interactuarlo? Porque no es justo que tú me hagas preguntas y preguntas y cuando te hago la primera tú me digas que tengo que aceptarlo por fe. ¿Qué tema tú puedes manejarlo sin decirme que es un tema de fe? ¿Cuál sí? pero déjame hablar. Sí, te escucho, perdona. Déjame hablar. Mira, lo primero es que la postura del creacionismo primero debe tratarse partiendo de la afirmación de que si Dios existe, Dios existe. Por ejemplo, si se da el caso donde se puede mostrar de forma, por ejemplo, razonar o lógica la existencia o la necesidad de la existencia de un Dios, partiendo de esa base o de esa premisa o de ese No, 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 planteamiento, no te acepto una premisa, no te voy a aceptar una petición de principio en la que yo tenga que suponer que tu premisa es correcta, porque no, entonces no, yo no, entraría en un debate filosófico. sí, pero mira, yo no te estoy ahora mismo poniendo algo que tú debas aceptar como tal. Yo te estoy diciendo que la postura del creacionismo se defiende partiendo De un de que supuesto. ya. No, no, espérate. Ok, te lo voy a poner de esta forma. Imagínate que tú y yo tengamos un debate ahora de la existencia de Dios y los dos lleguemos a una conclusión y es que Dios existe. Ponlo así. No, no, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Te estoy dando Sí, un ejemplo. eso mismo es un supuesto, ejemplo, supuesto. Pero como quiera, digamos que llegamos a una conclusión lógica. Evidentemente esto es una suposición y como tú dices, tú no puedes defender una postura partiendo de una suposición. Que mira, Malvin, o sea, estamos siendo muy educados. ¿Cuántos años tú tienes, Malvin? Yo, 26, 27. ¿Tú estás dispuesto, Malvin, a que si aparece evidencia, tú cambies de postura? Bueno, mira, te voy a decir algo. ¿Tú aceptas la posibilidad de estar equivocado? Bueno, equivocado concierne a la existencia de Con Dios, este tipo. todo de Dios. No, no, no. Eso. No aceptas la posibilidad. Entonces realmente tú no estás abierto a un diálogo. Tú solamente intentas a través de silogismos que suenan bonitos e inteligentes plantear lo que tú quieres creer sin que haya un atisbo de posibilidad en la que tu planteamiento no sea correcto. Por eso es que ni funciona el argumento científico contigo, ni siquiera el bíblico ni el filosófico, porque Friedrich te fue de lo científico y te apeló al texto bíblico, pero tampoco aceptaste el texto bíblico, hablaste después de filosofía. Entonces lo que ves es que estás dando de tema en tema a donde tú crees que vas a encontrar fuerza para tu postura, nunca teniendo un punto de vista fijo del cual tú puedas defender. Porque desde la ciencia no pudiste, desde la teología que traté de llevarte no pudiste, al tema de filosófico tampoco, al final es un planteamiento de fe. Con Vamos a el hablar de tema la que Biblia. decía ahorita Malvin, Yo lo que puedo decía defender. ahorita es eso, que yo noto una deshonestidad en cuanto al apologista de cómo pasa la información, porque se nota que la intención con la información no es mostrar lo que la información propiamente dice, sino utilizarla para convencer a otros de lo que ellos creen. Por ejemplo, estudian estos temas de forma desordenada, nunca analizando de una forma rigurosa los argumentos que dan.
a veces se nota que es un copy-paste de un video que vieron en YouTube o en TikTok, como fe razonable, o argumentos que ven en alguien, un apologista, y lo repiten sin entenderlo del todo. Y también que no hay un punto de vista fijo del cual puedan debatir, sino que se van moviendo de cancha en cancha cuando ven que las balas se le están yendo, lo cual es una postura un poco deshonesta. Si la fe es un punto que no acepta cuestionamiento, entonces no tiene sentido plantearlo en un diálogo que pretenda ser abierto, y menos cuando tú exiges preguntas que satisfagan tus opiniones, y al mismo tiempo cuando diga ahora voy yo, tú me digas no, yo no acepto, porque no tiene Bueno, sentido. Carlos, eso no ha sido lo que ha pasado. Yo te Cuando tú reconozco. preguntaste de ciencia, yo te respondí desde la ciencia. Intenté hacerlo de la misma forma educada que estoy haciendo. Yo nunca te dije un apelativo de fe. De hecho, tuve que explicarte a través de ejemplos cómo la ciencia se valida y yo puedo dar por cierto que es correcta a partir de los datos que ya están. Pero cuando te hago la primera pregunta, tú me dices que es por fe. Pero Carlos, no estamos hablando de la misma postura. Evidentemente la No, postura del admite un nivel de fe. Por el simple hecho de lo que está planteando. Y eso pero nunca ha que, sido, eso nunca te lo Pero he que negado. O sea, un nivel de fe es una cosa, pero todo tu planteamiento no sostiene otra cosa que no sea la fe. Porque cuando yo te hice la primera pregunta bíblica no la pudiste responder del mismo texto que tú estás citando como la ¿cuál fue fuente de esa tu pregunta creencia. bíblica La que tú pregunta haces? bíblica fue porque tú dijiste que tú crees en el relato bíblico como está en la Biblia y ahí sacas tu conclusión del creacionismo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que haya tarde y mañana, el primer, segundo y tercer día, si el sol se crea el cuarto? No hablo de luz, hablo de tarde y mañana específicamente, como dice el texto bíblico. Bueno, el texto bíblico lo que te está diciendo es que el sol y la luna fueron creados para para señorear, uno por ejemplo en la tarde y otro por ejemplo en en la noche, que es la Ujú. luna. Sin embargo, si tú removieras el sol y la luna, no quiere decir que la división de 24 horas de 12 y 12 sea abolida también, o sea, sea quitada también. El texto lo que te dice es que hay tarde sin necesidad de sol, no necesariamente que hay claridad, ¿de acuerdo? Y Ujú. hay noche sin necesidad de luna, no necesariamente que hay oscuridad porque la luna no esté, sino la división del tiempo, eso es lo que te está Ujú. diciendo. Sí, pero ¿cómo tú explicas que hubo tarde y mañana así? O sea, evidentemente, si tú crees el texto, entonces se supone que tú crees que así funciona. ¿Tú crees que realmente la tarde y la mañana se produce por otra cosa que no sea el sol? Y que Bueno, pueda haber tarde y mañana que sin que haya probar, sol. tú tendrías que probar que es lo contrario, por ejemplo. Lo contrario de. Es decir, si que la tarde y la mañana, que la tarde y la noche se eliminan si se remueve, por ejemplo, el sol y la luna. Tú Pero tendrías que probar. mi pregunta no es de comprobación, porque entonces caeríamos ahí en una falacia de que si no te verifico eso y no te elimino el sol, cosa que no se va a poder, entonces tu teoría o la mía Claro, no igual están yo correctas. No, no, Marvin, o sea, mi pregunta es más sencilla que eso. ¿Tú crees, como dice el planteamiento bíblico, que el sol no es que provoca la tarde y la mañana? no, yo creo que es la que señorea sobre la tarde y la mañana. O sea, ¿tú no crees que el sol sea el que incide en la tarde y la mañana? No es con No, la no es puesta de sol, no es con la puesta del sol. La tarde y la mañana se producen por otro fenómeno y no por el sol. yo creo que la tarde y la mañana hace referencia a um, por ejemplo, a un reloj de 24 horas, por ejemplo. No, Eh, no, no, pero Plantéalo así, espérate. espérate, Te la voy Carlos. a, te la voy a hacer de nuevo. ¿Tú crees que la tarde y la mañana, la No, puesta de no, sol, Carlos, Carlos, no se Carlos, producen por el sol, como dice Carlos, el texto bíblico? él justamente te está diciendo, yo te- justamente afirmándote lo que te está diciendo. Para él, aunque el sol no No, pero existiera, yo quiero que lo diga textualmente, ok, porque eso, yo estoy apelando a su vergüenza. A ver, ¿qué le pesa más? ¿Su creencia fanática religiosa o su vergüenza y su inteligencia? ¿Tú no crees que la tarde y la mañana, la puesta de sol, se producen por el sol? bueno, la Malvin. apuesta es, lo que pasa es que, como yo te había dicho, el sol es un señalatorio Marvin, di de... sí o no, sí o no, sí o Marvin, no. deja la vuelta. El texto No puede bíblico ser de claramente forma dice que la tarde y la mañana no o tienen que sea, ver con el sol, porque hay tarde y mañana sin que el sol esté creado. Eso quiere decir que desde el planteamiento bíblico, el sol no es que incide en la puesta de sol, ni en la tarde y la mañana, ni en la oscuridad, ni el día. Entonces, ¿tú crees que el sol no es que provoca la tarde y la mañana, la oscuridad y el día? yo creo que es la que la señala. Es que
tu pregunta me reduce al sí o no, y eso yo puedo caer, por No, ejemplo. no es que tú hiciste toda una argumentativa, pero de fondo, para resumir, tú estás diciendo que tú no crees que el sol es que provoca la tarde y la mañana, el día y la noche. Espera, que pasaba un motor, discúlpame. Me En repito. resumidas cuentas, porque tú hiciste todo un argumentativo ahorita y al final dijiste, que es lo que quiero saber, si tu conclusión es que el sol no es quien produce la tarde y la mañana y el día y la noche. Ah, ok. Bueno, no, yo creo que el sol no es exactamente lo que produce la tarde o la mañana, sino es quien señala la tarde y la mañana. Eso, de hecho, eso es lo que dice el texto. Sí, yo sé que eso es lo que dice el texto. Wow. Sí, Bueno, por Malvin, ejemplo, ¿cómo con tú ese puedes tipo de probar? cosas realmente, con ese tipo de cosas, ¿qué tipo de debate sí se puede tener contigo? Pero una pregunta, ¿tú puedes probar que lo contrario a eso? Claro. Ok, perfecto, adelante. Por ejemplo, en Islandia, países donde el sol tiene una rotación diferente por la forma en la que está la Tierra, no tienes tarde y mañana. Y eso indica que está directamente conectado con la posición del sol. Y las estaciones del año, Malvin, que a veces el día cae más temprano y a veces la noche dura más, es precisamente por la rotación de la Tierra y la posición en la que está con relación al Sol. Pero, Lo por cual no ejemplo, tendría sentido desde el punto de vista bíblico, Malvin. por ejemplo, en el caso No, de Finlandia, ¿no sería no, eso más bien un argumento a favor de mi respuesta? Si yo te digo, por no. ejemplo, pero déjame Ujú. decir, se presente el sol liderando la tarde y la mañana, como por ejemplo lo hace aquí en la República Dominicana, no quiere decir que la tarde y la mañana no exista. No Existe la tarde y la existe. mañana. No, por Lo que ejemplo, no tú existe tienes es... 6 meses del año, Marvin, donde el sol no se oculta. Siempre hay luz, siempre es de día. Y tienes otros países donde el Son sol no los sale. polos de Entonces, opuestos. Malvi, o sea, es lo más tonto que he escuchado. No permitas nunca que tu fanatismo te nuble el pensamiento, porque No, primero se fue no Carlos te va a ya. ayudar a la fe, si no te va a ayudar a la fe, quedas como estúpido y tu fe pierde valor, porque básicamente para aceptar tu fe es rechazar no solamente la ciencia, sino el sentido común, la lógica y todo lo que nosotros conocemos, incluso hasta el uso del teléfono, sería muy estúpido. O sea, tu argumento se vio como el de un terraplanista, incluso peor. Recuerda cuando él subió, ¿qué dije? Que él iba a hacer. Dios mío. Y negó que no lo iba a hacer. No negó que no lo iba a hacer. Y lo hizo, te dije, Carlos, porque lo estudio, desde que dan sus argumentos, que por ejemplo, cuando la evolución es tan clara, yo no sé cómo eso se discute en el siglo que estamos, no sé cómo eso, hay personas que lo discuten de verdad. Y cuando